Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo el material para la clase del día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de comportamiento individual. El día de hoy vamos a explorar el cómo es que el comportamiento individual va a implicar en el entorno organizacional. Esto va desde la motivación hasta la satisfacción en un medio de trabajo, en el trabajo, en lo laboral, etcétera. A medida que vayamos avanzando en este tema, vamos a discutir diversos temas eh, sobre las teorías que existen sobre estos fundamentos, sobre los principios que vamos a ir viendo, en los cuales se explica el comportamiento de las personas en el trabajo y cómo estos principios se pueden aplicar para poder mejorar la gestión del liderazgo. Al final de la clase vamos a eh, entender, ya debemos asimilar y haber aprendido el tener una comprensión más amplia de cómo manejar el comportamiento individual para poder lograr un mejor desempeño dentro de un entorno, una mayor cohesión dentro de un grupo organizacional. Entonces, este tema va a ser muy importante, lo vamos a ir viendo punto por punto, el por qué el comportamiento individual va a influir directamente en el entorno organizacional, en el entorno de trabajo, en el entorno eh, de proyectos, en los equipos, con otras personas, etcétera. Es un tema muy importante que hay que ir aprendiendo lo más que se pueda sobre este tema. Ok, vamos a comenzar. Muy bien. Ya hablamos sobre la introducción, sobre lo que hablaremos. Vamos a explorar cómo el comportamiento individual va a implicar en el entorno organizacional, desde la motivación hasta la satisfacción laboral. A medida que avancemos, vamos a hablar sobre diversas teorías, principios que van a explicar el comportamiento de las personas en un entorno de trabajo. Entonces, eh, ir avanzando es importante para que podamos comprender un poquito más este tema. Les voy a dejar las diapositivas un minuto, dos máximo, para que podamos ir anotando los puntos más importantes para cuestiones de exámenes, cuestiones de trabajo, etcétera, para que ya no tengan que estar repitiendo el video. Entonces, les dejo unos minutos para que puedan tomar nota de los temas.
Ok, vamos a hablar sobre las teorías clásicas del comportamiento individual. Las teorías clásicas del comportamiento individual nos van a proporcionar una base sólida para que podamos entender la motivación y el desempeño en el trabajo. ¿Qué es lo que motiva a una persona a que eh, quiera acudir a un trabajo, a que le eche ganas, a que haga un trabajo adecuado, a que saque una buena producción, que tenga un buen desempeño como tal dentro del área laboral? Vamos a hablar sobre la teoría de Maslow. Esta teoría establece que las personas tienen una jerarquía de necesidades que deben satisfacerse en un orden específico. Esto comenzando con las necesidades más básicas, como lo es la alimentación, eh, como lo es em, la alimentación, los elementos básicos que se necesitan para sobrevivir, que es un refugio, una casa, vestimenta, la comida, lo básico que se necesita. Y esto va avanzando hasta las necesidades más básicas, más complejas, más avanzadas, como lo es la autorrealización, el sentirse plenos, el sentirse satisfechos con la persona que son. Em, Estos puntos son importantes en cuanto a la teoría de Maslow porque él decía que no se podían enfocar en la autorrealización o el sentirse pleno si no se cumplía principalmente con estas necesidades básicas para poder tener una vida eh, un poco em, decorosa, un poco eh, básica, por así decirlo. Entonces es importante el que entendamos esta teoría. Por otro lado, tenemos la teoría de Hesberg, que esta sugiere que existen dos tipos de factores que afectan la motivación, que son los motivadores, que pueden llevar a la satisfacción y a la motivación, y los factores de higiene, que si no están presentes pueden causar insatisfacción. Entonces, es importante que entendamos estas teorías. También tenemos la teoría X y la teoría Y de McGregor, que este va a proporcionar una perspectiva em, sobre cómo las percepciones de los gerentes acerca de la motivación de los empleados pueden influir en sus estrategias de liderazgo. Con la teoría X se va asumiendo que los empleados son inherentemente perezosos, que estos siempre necesitan ser controlados, que su naturaleza les dice que ellos son así, necesitan a alguien que les esté constantemente diciendo, trabaja, constantemente diciendo, haz esto, haz lo otro, tener un control sobre ellos. Mientras que la teoría Y va a considerar que los empleados son automotivados y buscan la autorrealización. Esto es que necesiten una motivación ya sea personal para que estos puedan ir trabajando hasta llegar a la autorrealización de ellos mismos, sus gustos o sus pretensiones a largo plazo son lo que los mantiene motivados. Entonces les dejo un minutito esta diapositiva para continuar con el siguiente subtema.
Ok, continuamos. Factores que afectan el comportamiento individual. Existen diversos factores que influyen en el comportamiento individual de las personas. Esto tiene que ver con diversos factores internos y factores externos. La personalidad va a jugar un papel muy importante, como es que los individuos manejan el estrés, la presión, las interacciones laborales. La motivación puede ser intrínseca, deriva de la satisfacción personal o extrínseca, que quiere decir que está basada en las recompensas externas. Esto va a afectar directamente el desempeño y la actitud del trabajo. La percepción o cómo nosotros interpretamos nuestras experiencias también puede influir claramente en nuestra actitud hacia el trabajo y a los colegas. En términos de factores externos, el ambiente laboral influye en las condiciones físicas del lugar de trabajo. Esto puede afectar el bienestar y la productividad de la persona en su trabajo. La cultura organizacional va a abarcar los valores y las normas de la empresa, va a establecer el contexto en el que operan los empleados y finalmente las relaciones interpersonales con los compañeros y los supervisores pueden tener un impacto muy importante en la satisfacción y el desempeño de los empleados, porque muchas veces no se tiene una buena relación con estos cargos, con estos compañeros, con estos eh, eh, subordinados. Entonces, es importante el que se lleven bien, el que tengan una buena relación, tanto con los empleados de la misma categoría como eh, las personas a cargo. Es importante el que se tenga este tipo de confianza para poder incluso argumentar o comentar nuevas ideas, nuevos proyectos, etcétera. Y el que los conflictos que se lleguen a suscitar dentro del área laboral sean resueltos de una manera equitativa, de una manera igualitaria, que se pueda, que ambos estén conformes con la resolución del problema o que sea un poco más justa. Si da el caso de que no se puede llegar al punto en el que ambos estén conformes, sí que se puede hacer más justo que ambos escuchen y entiendan el porqué de esa solución es la más viable. Entonces, estos tipos de factores van a afectar directamente el comportamiento individual de los empleados, lo cual va a involucrar ya a todo el grupo de trabajadores, porque si uno está mal, va a alborotar a los demás o va a sonsacar a los demás a que no trabajen, etcétera. Entonces va a influir mucho el entorno laboral en el que se encuentren. Entonces les dejo un minutito la diapositiva para continuar con los siguientes subtemas. La motivación y la satisfacción laboral. La motivación y la satisfacción laboral están interrelacionadas y son esenciales para el éxito organizacional.
La teoría de la equidad va a sugerir que los empleados comparen sus aportes y sus recompensas con las de otro y que cualquier percepción que pudiese parecer injusta para ellos puede afectar su motivación y su satisfacción. Esto quiere decir que supongamos que trabajan las mismas horas dos empleados y uno de ellos recibe un bono extra por eh, horas extra. Y esta otra persona, persona Y, también trabajó horas extra, pero no recibió nada. O se le están tardando con su pago. Esta persona obviamente va a notar ese sentido de preferencia por otro trabajador, entonces le va a parecer de una manera injusta, que es lo que hay que procurar siempre, el que se tenga este tipo de igualdad en cuanto a los empleados, que si un empleado trabaja más, recibir también de igual manera un poco más de sueldo, que este sea pagado de una forma eh, en tiempo, en tiempo, igual a los demás. Entonces, no darle preferencia a uno solo en cuanto a nada, siempre ser igualitarios con todos los empleados es una de las partes importantes para la satisfacción laboral. Tenemos también la teoría de la expectativa, que este propone que los empleados están motivados por la expectativa de sus esfuerzos, llevarán un rendimiento exitoso y en consecuencia recompensas más valiosas. ¿Qué quiere decir? Que si un empleado trabaja más, se esfuerza más, obviamente hay que recompensarlo más, hay que reconocer ese esfuerzo porque su esfuerzo es para conseguir algo, no es por simplemente tengo ganas de trabajar más este mes, es para conseguir ya sea un reconocimiento externo, un tipo de bono, una felicitación, algo. Entonces es importante el que siempre se esté reconociendo este tipo de esfuerzo para con los empleados. La satisfacción laboral, por otro lado, está influenciada por varios factores, como el trabajo significativo, una compensación justa, buenas condiciones de trabajo, oportunidades de desarrollo profesional, etcétera. ¿Qué va a involucrar? No simplemente el felicitarlo, por así decirlo, sino también darle una compensación económica, serviría. El también darle apoyo para que se siga esforzando y siga creciendo como persona, que siga em, mejorando en el ámbito profesional, ya sea pagarle o no pagarle, sino proporcionarle una beca en algún tipo de estudios extra o cursos extra, autorizarlos, etcétera. Entonces son puntos importantes. La satisfacción laboral puede llevar a un mayor compromiso y productividad, mientras que la insatisfacción puede resultar en una menor motivación y una mayor rotación de personal, lo cual para las empresas nunca es bueno el que se tenga una mayor rotación de personal. Entonces, hay que tomar estos puntos en cuenta. Los dejo aquí un minutito con la diapositiva para continuar. Ok, continuamos. El estrés y manejo del estrés. El estrés en el entorno laboral puede surgir por múltiples factores como la presión laboral, conflictos interpersonales, carga de trabajo excesiva. Estas fuentes pueden afectar negativamente el bienestar y el rendimiento de los empleados. Es importante que aprendamos a manejar el estrés de una manera efectiva para poder mantener un ambiente de trabajo más sano. Las estrategias cognitivas van a influir la reestructuración cognitiva, lo cual implica el cambiar la forma en que percibimos y respondemos al estrés. Las estrategias conductuales, por otro lado, como la relajación, el ejercicio, estos pueden ayudar a reducir la tensión física y la tensión mental.
Además, el apoyo social va a jugar un papel fundamental en el manejo del estrés, ya que eh, conlleva diversas redes de apoyo y mantiene una comunicación más abierta, lo cual puede proporcionar un alivio significativo y poder mejorar la resiliencia frente a presiones laborales. Entonces, hay que poner estos puntos en práctica muchas veces. En algunos lugares, en algunas empresas, en algunos establecimientos, hacen ejercicios de activación a la mitad de la jornada o cierto tipo de actividades para que se pueda manejar un poquito mejor el estrés laboral, porque muchas veces se tiene una saturación de pendientes de manejo del trabajo, etcétera. Entonces, es importante el aprender y el enseñar cómo manejar mejor este tipo de acontecimientos, este tipo de estados de estrés. Entonces, lo dejo un minuto para continuar con el siguiente subtema. Ok. Comportamiento en el trabajo en equipo. El comportamiento en el trabajo en equipo va a estar influenciado por los roles asignados a los miembros y las normas establecidas para el funcionamiento del grupo. Cada miembro del equipo tiene roles específicos que contribuyen al logro de objetivos comunes. La comunicación clara y que sea una comunicación efectiva va a ser muy importante para que puedan coordinar los esfuerzos, para que compartan la información y que se evite todo tipo de malentendidos. Los conflictos son algo que siempre va a pasar, siempre va a haber en cualquier lugar. Son claramente inevitables, esto en cualquier equipo, pero el tener un manejo adecuado es importante para mantener la cohesión y la productividad del grupo. Existen estrategias como lo es la meditación, la negociación, la búsqueda de soluciones colaboradas. Esto puede ayudar a que puedan resolver los conflictos de una manera constructiva y fortalecer el rendimiento del equipo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta el comportamiento del trabajo en equipo, que haya una buena comunicación, que haya una buena resolución de conflictos, que existan estrategias para resolver los conflictos cuando se lleguen a suscitar. Sabemos que en cualquier lugar va a haber conflictos, va a haber cosas que no estén de acuerdo. Entonces, este es uno de los puntos más importantes para poder tener un buen equipo, tener un equipo unido, que se pueda comunicar, que tenga un buen manejo adecuado eh, para poder tener una productividad grupal. Entonces, se les dejo un minutito para seguir continuando con el siguiente subtema. Ok, el liderazgo y el comportamiento individual. El liderazgo va a tener un impacto significativo en el comportamiento individual y lo colectivo dentro de una organización. El liderazgo va a transformar, el liderazgo busca inspirar a los empleados fomentando la innovación, la motivación intrínseca. El liderazgo transnacional
Se va a basar en un sistema de recompensas, que quiere decir que lo que motiva a esa persona va a ser el recibir cierto tipo de recompensa. Entonces, en eso se basa este tipo de liderazgo, el que si realizas cierta actividad, si logras sacar cierta producción, vas a recibir a cambio esta recompensa, este tipo de bono, este tipo de reconocimiento extra, etcétera. En cambio, si no lo haces, puedes recibir una sanción, mm, etcétera, etcétera. Entonces, se basa más en las recompensas y los castigos, para así poder asegurar los objetivos que se tienen en mente, siendo esto más efectivo en contextos en donde las tareas son claramente definidas y las expectativas son concretas. Entonces, es de suma importancia el que se tenga también esto en cuenta. En cuanto a los castigos, estos no deben de ser sacados de la bolsa, por así decirlo. Estos deben estar estructurados en un reglamento que debe estar previamente registrado. Entonces, es algo importante el que podamos entender también que no podemos castigar eh, con cualquier cosa que se nos ocurra. Y el motivarlos muchas veces funciona con premios, con incentivos, con reconocimientos, etcétera. Casi siempre funciona. Entonces, tenemos también el liderazgo situacional, que por su parte va a implicar adaptar el estilo de liderazgo a las necesidades del equipo y a las circunstancias específicas. Tenemos el estilo de liderazgo elegido, que este influye en la motivación de los empleados, su desempeño, el clima organizacional general. Va a afectar la cultura y la dinámica del trabajo en la empresa. Entonces, esto también son diferentes tipos de liderazgo. Es importante que elijan el que mejor funcione con la empresa, con el grupo de personas con el que se está trabajando. Y también, si a veces no funciona uno, el combinar cierto tipo de liderazgos hasta que des en el punto con el grupo o, equipo con el cual esté trabajando. Entonces, estos son los tipos de liderazgo con los cuales eh, nos podemos basar. Y en conclusión, ya para aplicar los conceptos ya discutidos, es importante que utilicemos diversos métodos de evaluación para poder comprender el comportamiento individual dentro de la organización. Las intervenciones y estrategias como programas de motivación y formación pueden ser implementadas para mejorar el comportamiento y la satisfacción laboral. El desarrollo profesional continuo va a ser muy importante para el crecimiento y la adaptación en un entorno laboral cambiante. Sabemos que hoy en día nos encontramos a un entorno laboral que cambia constantemente. El comprender y aplicar estos principios no solo nos va a ayudar a mejorar el rendimiento individual, sino que también a contribuir en el éxito general de la organización, el que podamos entender a los empleados, saber qué los puede motivar, qué podemos mejorar para que los empleados se sientan más satisfechos en el ámbito de trabajo, etcétera. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero les haya sido muy productivo. Si tienen cualquier duda, me la pueden hacer saber, incluso me la pueden dejar en la plataforma, hacérmela saber y se les contestará rápido cualquier duda que se les llegue a suscitar. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día.